Hola, les doy la bienvenida a este nuevo episodio en el cual hablaremos acerca de las infancias de hoy en día y cómo nuestro rol como adultos conscientes influye directamente en el desarrollo de los niños. Y para eso me acompaña en este podcast mi amiga Rocío y una amiga suya que se dedican a esto de manera profesional, cuidando niños y siendo profesoras, y van a aportarnos un poco de su mirada y su experiencia acerca de cómo nosotros podemos actuar frente a las nuevas generaciones y dejar una huella positiva en ellos. Paréntesis, me van a ver con otro color de pelo porque esta introducción la grabé después de haber grabado el podcast y entre medio me agarró la locura y me teñí el pelo. Así que pues bueno, vamos a darle. Bueno, bienvenidos chicas. Me gustaría que primero les cuenten un poco a la gente quiénes son ustedes, a qué se dedican, qué les apasionan, qué hacen hoy día a día. Bueno, yo soy Rocío, tengo 29 años y soy niñera en cualquier parte del mundo, principalmente. También soy maestra y ahora personal trainer, pero principalmente niñera y estoy siempre, siempre, siempre cerca de los niños. Es lo que me hace feliz. ¿Vos? Ujú. Yo soy Azul, tengo 24 años, de profesión soy maestra y niñera, pero desde el año pasado que vengo recorriendo un largo camino en el desarrollo personal, así que hoy por hoy también estoy siendo coach y mentora de niñeras y de maestras y próximamente va a salir el nuevo programa para mamás también. Qué bueno, qué interesante. Bueno, justamente que se dedican a esto de los niños, ¿qué les parece si hablamos un poco bien y nos adentramos en lo que es la infancia y lo que ustedes ven al estar tan cerca de los niños? Así que, bueno, primero me gustaría que nos cuenten qué ven hoy ustedes de la infancia de hoy en día. Yo creo que históricamente venimos recorriendo un largo camino de evolución en lo que es el reconocimiento de la infancia, desde años anteriores donde un niño era puesto en una guardería, no se sabía nada de su desarrollo, de su evolución, de sus intereses, de sus necesidades, y año a año todo eso va evolucionando, yo creo que para bien, pero bueno, hay una realidad también que nos falta mucho por recorrer, pero lo lindo de esto es saber que hoy en día hay mucha gente que se está dedicando a comprender lo que son las infancias, a reconocerlas y a darles el lugar que, que tienen. Sí, yo creo que estamos como concientizando más eso, lo del lado de adultos y creo que viene de la mano de que nosotros como adultos somos más conscientes, entonces de repente le prestamos más atención a las infancias y nos importa porque el día de mañana los adultos van a ser quienes hoy fueron niños y a veces, muchas veces pasa que nosotros somos quienes, bueno, en realidad siempre pasa, que nosotros somos quienes somos hoy por cómo fue nuestra infancia. Entonces es algo que viene de hace muchos años, el reconocer eso como ese desenlace y prestarle más atención a las infancias. No sé si me expresé bien, pero Sí, 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 Muy está bien, perfecto. muy bien. ¿qué te quise decir? En base a esto que cuentan, me gustaría también que nos cuenten un poco cómo fue su infancia y qué ven hoy de diferente en las infancias de hoy en día. O sea, qué es lo que cambia hoy en día en las infancias, porque claramente tenemos muchas más distracciones, los niños tienen muchas más distracciones a que cuando nosotros éramos chicos. Entonces estaría bueno que ustedes compartan un poco eso y que le cuenten a la gente cómo fue un poquito su infancia. Bueno, mi infancia fue muy linda, por suerte. Tuve papás siempre presentes. Viví mucho en contacto con lo que es la naturaleza, por eso es uno de mis pilares fundamentales con los que yo hoy trabajo, que es el contacto y el vínculo con la naturaleza. Es verdad que yo nunca tuve, a lo mejor no tuve la posibilidad de tener computadora, iPad, celular, esas cosas. Entonces, bueno, siempre fui muy creativa, siempre fui muy libre, siempre fui de tener esos inventos que nada, que tienen los niños. Y yo veo hoy que eso se está perdiendo un poquito. Es verdad que hay un poco más de distracciones, pero también pongo siempre el ojo en lo positivo que es las familias que se concientizan sobre estas distracciones y hacen un gran trabajo en, no en limitarlas, sino en ponerle reglas, en ponerles estructuras, en dar un margen de permisos.
se puede decir así, Y yo creo, perdón. para que eso, perdón, no se, no se pierda. Esto de la creatividad, la vida libre. Yo siento que por ahí las pantallas muchas veces eh, van limitando todo lo que es el desarrollo de la creatividad. Y, y me pone muy feliz saber que hay familias que se concientizan sobre eso y cada vez hay más movimientos sobre los límites en las pantallas, en la tecnología y, y eso. Yo también pienso, bueno, mi infancia también fue parecía en ese sentido de que no había tanta tecnología o tantas pantallas o lo que sea, y por ahí era más salir a jugar afuera, estar en la naturaleza, andar en bici, trepar árboles, caerse, correr, nadar, lo que sea, era como pasar todo el día, no sé, en el club y hacer esas cosas súper lindas. Y con respecto a las pantallas y la tecnología, en una parte coincido, pero también creo que hay que hacer un buen uso de las tecnologías porque de repente hay familias en las que el papá trabaja home office y en la compu. Y a nosotros que migramos nos pasa que hacemos una videollamada con nuestra mamá, con nuestro papá, con nuestro abuelo o gente que tiene lejos a los abuelos o a quien sea, y la pantalla es lo que te comunica con esa persona, entonces el poder entender y diferenciar que sí está bueno para algunas cosas, pero no en exceso, que Ujú. nada en Claro. exceso es bueno. Entonces, el poder explicarles también a los niños, que es muy importante explicarle todo, porque ellos entienden todo, eh, y hacerles entender acerca del buen uso de las pantallas. Que, bueno, es lo que decías vos, que la gente está tomando un poco más de conciencia, o hay familias que sí y hay familias que no, como en todo, pero el concientizar esas cosas es súper importante. Bien. ¿Creen que, por ejemplo, los adultos influyen, vámonos? Azul, recién mencionaste de que los adultos están tomando más conciencia en base a esto de la tecnología y demás. Entonces, eh, ¿por qué te referís de que como que están tomando más conciencia y qué es lo que transmiten estos adultos más conscientes a los niños, justamente, en cuanto a las emociones, en cuanto a ponerle límites? O sea, ¿desde qué lado lo ves vos? Yo creo que también, como digo, históricamente y humanamente estamos evolucionando y cada vez hay más adultos conscientes de sus emociones, de su vida, de su historia. Y esa toma de conciencia hace también que evolucionemos como humanos. Y ese adulto que evoluciona, se responsabiliza, se trabaja a sí mismo a la hora de ser padre y estar frente a un nuevo humano que necesita ser criado y necesita aprender muchas cosas. em, Nada, tiene un impacto mucho más favorable porque al ser consciente primero de su historia, de sus emociones, de sus procesos, hace ese trabajito de decir, bueno, ¿qué quiero para esta futura vida, para este futuro humano? Ese proceso creo que de pensar, solamente es eso, de pensar cómo yo voy a bajar esa información, ya hace que sea diferente y que los adultos hoy tengan esa mirada de decir, bueno, primero me miro a mí, primero me trabajo yo calmado, yo trabajado, yo evolucionado, puedo ser un mejor humano y educar a un mejor humano. Nada, me parece algo súper lindo, súper poderoso y, Muy importante. y muy importante. Y también nos pasa a nosotras desde el lado de niñeras que nosotros los hacemos de forma consciente y responsable con nuestro trabajo y no el solo ir y ver a los niños o estar en la casa y que estén ahí. Nosotras nuestro trabajo lo tomamos muy responsable y planificamos, pensamos, tenemos en cuenta las necesidades de los niños, los gustos, le damos la importancia y el lugar que merecen. eh, no sé, de repente si al niño le gusta dibujar y pintar, llevamos actividades que tengan que ver con eso. Si al niño le gusta cocinar, como que primero lo conocemos y después le llevamos actividades que le interesen, porque yo creo que así funcionan mejor ellos y funcionas vos también mejor compartiendo el tiempo con ellos y ellos están mejor cuando están con la familia. Entonces es algo que la conciencia finalmente y el interés y el prestarle atención lleva a todas estas cosas, estar mejor en general. Dijiste algo recién de prestarle atención a las necesidades. ¿En qué desemboca o qué sucede en un niño que, por ejemplo, durante su infancia
no se le hace reprimir estas emociones o sus necesidades o no se le presta atención. O sea, ¿qué es lo que sucede si no se lo valida en este aspecto? Y yo creo que se limita mucho o piensa que no es capaz o no se desarrolla con toda la libertad para hacer lo que le gusta. Entonces eso finalmente lo termina perjudicando de alguna manera porque no se expresa libremente por las limitaciones que tuvo. Hay dos opciones, o que las trabaje en algún momento o que siga con esas frustraciones el resto de su vida. Yo creo que si en algún momento somos conscientes de lo que pasó, de lo que nos sucedió en nuestra infancia y demás, lo podemos trabajar, pero hay gente que no llega a eso. Entonces es muy importante como adultos, brindar lo mejor de uno para que el niño se pueda expresar de la mejor manera posible y que el día de mañana no tenga esas limitaciones. También entenderlos y escucharlos, que si no quieres hacer algo, ¿por qué no lo quieres hacer? ¿Qué te pasa? ¿Qué te genera? Hay cosas que sí o sí hay que hacerlas, porque así es la vida y así decía mi mamá. Y hay cosas que podemos buscar alternativas. O si no te gusta hacer esto, bueno, vamos a hacer esto que no te gusta, pero hay que hacerlo igual. Y después vamos a hacer otra cosa que sí te guste, como compensar por otro lado. Y así uno también va entendiendo, o el niño lo va entendiendo. Y nosotros cuando fuimos niños seguramente funcionamos así, de entenderlo y después mismo cuando crecemos lo hacemos de la misma manera. Entonces creces con ese mecanismo y esas recompensas que te vas dando a vos mismo y es mejor. Mm. Bien, yo creo que el mensaje bonito que acá que hay que compartir es que no nos alarmemos. Muchos de nosotros fuimos criados por padres que tenían herramientas diferentes a las que muchos padres tienen hoy. Em, Muchos de nosotros, de chiquitos, hemos sido reprimidos desde nuestras palabras, nuestras emociones, nuestros gustos, nuestros intereses, un millón de cosas. Pero hoy por hoy, con esto que digo del despertar de la conciencia, al darnos cuenta de estas cosas, lejos de culpar o demás, nos responsabilizamos, lo trabajamos y no pasa nada. Somos humanos, creo que plenos, felices y que estamos evolucionando y que estamos cada vez en conjunto haciendo un mundo mejor, un mundo más bonito. Pero sí hay una realidad que si un adulto a un niño primero lo reprime emocionalmente, no, es como que no importa ni el estado de ánimo, no importa, no le presta atención al enseñar y educar sobre emociones desde el nombre, desde cómo se sienten, desde qué puedo hacer con esas emociones, desde los niveles de emociones, porque una emoción, una felicidad puede ser inmensa y una felicidad puede ser tranquila. Entonces hay tanto sobre qué educar sobre eso, pero el mensaje bonito creo que es no alarmarse, sí concientizarse, responsabilizarse y tomar acción sobre eso. Entonces una vez que nosotros sabemos la importancia de enseñar sobre sus emociones, enseñar a hablar, enseñar a expresarse, ponerle ojo y como dice Rob, en lo que tenemos a nuestro alcance, sea como niñera, sea como mamá, sea como papá, sea como maestra, hacer uso de esta información que estamos teniendo. Entonces, primero es informarnos, primero es hacer un trabajo de autoconocimiento, cómo yo manejo mis emociones, qué sé yo de mis emociones. Y a partir de eso también hay muchas veces que hay que hacer un trabajito de vulnerabilización, que muchos de nosotros no estamos acostumbrados a hacerlo, pero como digo, de a poquito lo estamos haciendo. Y, y bueno, con toda esta información que hoy sí hay, que hoy existe, dar uso de ella. Em, Hablaron recién, bueno, como estamos hablando justamente de las emociones, me gustaría saber si quieren compartir cómo fue un poquito su infancia en cuanto a las emociones. Se las validó, se las reconoció? O sea, porque en base a cómo fue también son cosas que aplican o que aprendieron y cómo hoy lo ven reflejado en su vida. Bueno, yo en mi caso tengo la fortuna de tener una mamá psicóloga que toda la vida validó mis emociones y siempre me dijo que si me sentía bien, si me sentía mal estaba mal, si me sentía triste, ¿por qué? Siempre me preguntó, me dijo, me acompañó y demás. Y en el caso de mi papá,
él también fue aprendiendo conmigo el tema de las emociones, yo por ahí diciéndole esto me hace sentir bien, esto me hace sentir mal o lo que sea. Y también crecimos mucho con respecto a eso porque por suerte también tengo un padre que buscó crecer en ese sentido todo el tiempo y nada, es algo que agradezco muchísimo y me siento muy afortunada. Y hoy en día lo reflejo en todo, o sea, cuando tengo contacto con los niños y demás, me ha pasado en parejas que mi pareja en este momento por ahí no tenía el mismo nivel de conciencia en cuanto a las emociones que yo, porque su infancia fue diferente, entonces era como yo tenía otra mirada y decirle, si te sentís bien, está bien, lo mismo capaz que me habían dicho a mí, pero para que él lo pueda Canalizar. transmitir, claro, claro. Y hoy en día también nuestra comunicación es diferente porque pudimos hablar de eso y trabajarlo, o él lo pudo trabajar de alguna manera. Entonces es como, yo lo considero algo súper importante y lo que hablábamos recién, que en algún momento lo terminás eh, trabajando, si así lo querés. Yo, mi infancia, o sea, primero por personalidad y porque soy de Piscis, siempre Como fui ya como sí. muy, nada, de mostrar mis emociones, siempre fui muy sensible, siempre fui de comunicar todo lo que me pasaba, pero yo creo que a lo largo de mi historia, yo reconozco que estas trabas, estos bloqueos, esto de irme un poquito más para adentro, empezar a callarme, empezar a silenciarme, fue un poco más en la adolescencia, cuando esto de comunicar, de ser vulnerable, de ser muy, muy sensible, eh, nada, a lo mejor sí en mi casa fue de, de, fue de callarme esas cosas. Y eso hizo que nada, a lo largo de mi vida yo fuera callándome un poquito más, cada vez yéndome un poquito para adentro. Y yo creo que en mi infancia fui muy, muy vulnerable, muy sensible. Yo creo que en mi adolescencia congelé mi corazón, empecé a dejar de sentir o de comunicar o de mostrar lo que sentía. Ahora puedes llorar si quieres. Si quieres. Ah, sí puedo llorar. Está bien. Tengo ese poder. Pero nada, como digo, yo tengo también la bendición de decir, bueno, me crucé con lo que es el desarrollo personal, me crucé con lo que es el mindfulness, la educación emocional. Yo fue algo que opté estudiar después de que me recibí como maestra, la Elegiste otra educación cosa. emocional y el mindfulness. Y obviamente en el camino de ir aprendiendo, uno se tiene que ir cuestionando ciertas cosas. Y logré darme cuenta de esto, de que yo en mi infancia era una azul y en mi adolescencia fui otra, y logré preguntarme por qué y logré darme cuenta que muchas veces en mi casa se me había callado, se me había silenciado, se me habían burlado a lo mejor de cosas que yo compartía. Y como siempre digo, no se trata de culpar a lo mejor a mis papás o a mi casa o a mi familia, el entorno que tenía, sino de responsabilizarme de que yo elegí escuchar el exterior, elegí actuar de cierta forma, que fue silenciarme un poquito y con conciencia, ahora de más grande, sigo eligiendo qué hacer al respecto. Que hoy siento que yo volví a ser la azul sensible, la azul que si quieren puedo llorar ahora. A ver. Em, y nada, creo que es algo súper poderoso poder verlo a lo largo de mi historia. Y como digo, no con culpa, sino con responsabilidad. Sí, lo importante de elegir trabajarlo y también ser consciente de eso para saber qué querés hacer con eso que ya tuviste. O sea, tu decisión en frente a esa situación y para el futuro y para con el resto y para con los niños, con los adultos y además es súper importante. Y claro, inclusive, bueno, por ejemplo, en tu caso, Azul, es porque vos elegiste actuar de esa manera y empezar a conocerte y tomar más conciencia. Pero estamos de acuerdo en que muchos niños, a medida que van creciendo, como de chicos no se los validó, no se los escuchó, eso luego no lo trabajan y viven reprimidos y repercute gravemente cuando uno es un adulto finalmente. En mi caso, gracias a Dios, también tuve, bueno, mi mamá siempre me escuchó mucho y me validó mucho mis emociones y las cosas que yo quería hacer y demás. Entonces creo que eso fue lo que me impulsó también hoy en día a ser como soy. Eh, pero no, bueno, no sé cómo hubiese sido si hubiese sido diferente, ¿no? También creo que el entorno donde uno está importa demasiado porque finalmente si te criaste de esa forma en que no te validaron,
pero luego cuando vas creciendo te encontrás en un entorno que te impulsa a empezar a conocerte y a tomar conciencia, está perfecto, pero hay personas ¿Qué pasa con los que no? ¿qué pasa con los que no exactamente? O sea, ¿Qué pasa con los que no? ¿Qué pasa con los que no? ¿Qué ¿Qué pasa con los pasa? que no? No, pero lo importante también es que siempre haya más gente que sí, entonces uno en su vida se vaya encontrando con gente que sí reconozca sus emociones, que sí sea consciente, que sí elija trabajarlo, y ahí frente a esas situaciones uno elija, si todavía no lo reconoce, elija trabajarlo o no. Yo creo que mientras más personas haya que seamos conscientes de nuestras emociones, más fácil va a ser trabajar. Yo creo que cuando a un niño se le reprimen las emociones a lo largo de su vida, llega una etapa donde su autoconfianza, su autoestima, por supuesto, no tiene el mismo nivel de quien sí pudo expresarse a lo largo de su vida. Entonces ahí es cuando aparecen personas que tienen a lo mejor un perfil mucho más tímido, un perfil a lo mejor más callado, un perfil que tiene ideas increíbles pero que no las comunica. Aparecen perfiles, por ejemplo, donde para decir algo fuerte, algo bastante cancelable, pero nada, cuando juzgan a los demás por expresar sus emociones, el famoso hate, yo siempre pienso que fueron niños que no fueron escuchados, que no fueron validados. Entonces, nada, por suerte, elijo verlo de esa forma porque que existe, pero también creo que siempre estamos a tiempo y siempre eh, nos llega el despertar tarde o temprano, a los 20, a los 30, a los 18, y ese despertar O más tarde. empieza por validar nuestras emociones, por vulnerabilizarnos, por escucharlas y elegir compartirlas. Y también la diversidad es súper valiosa, creo yo. O sea, que haya de repente varios niños con varios perfiles, uno más reprimido, otro más extrovertido y demás, es súper valioso dentro de la sociedad. O sea, Sí, tal cual. y finalmente volvemos como a lo que tomando más conciencia cada uno, o sea, como que finalmente eso a la comunidad, a la sociedad, termina como haciendo que todo se eleve y despertando cada vez más. Entonces, bueno, creo que hoy justamente y más que nada en nuestra edad, como que ya en los chicos que están de los 20 a los 30 como que está surgiendo este movimiento así de despertar y de que todos estamos como queriendo ver o trabajar nuestras cosas. Entonces eso es muy valioso y creo que sucede cada vez más porque somos más justamente haciéndolo, ¿no? Ujú, tal cual. sí. A mí me gusta decir que eso se multiplica, que eso se comparte. Por eso yo siempre el mensaje que transmito es que quien se empiece a dar cuenta de estas cosas, quien se empiece a animarse a reconocer sus emociones, quien se empiece a dar cuenta de que está actuando diferente, quien se empiece a dar cuenta que se está responsabilizando, que vaya y le cuente al amigo, que vaya, que sube la historia, que vaya y que haga el videíto, porque eso siempre hace que se multiplique y que del otro Contagioso. lado, el otro día, claro, yo también estuve en la misma situación donde de chico no se me escuchó, de chico no, nunca me preguntaron qué me gustaba, qué no me gustaba, pero hoy, gracias a mi amigo que está en esa, elijo hacerlo. Entonces por eso yo siempre como que motivo, impulso a que todos estos plim, todos esos despertares se compartan. Por más que no se animen a la pantalla, a lo mejor, al amigo que tienen al lado, pero que lo hagan. Es muy importante eso y muy valioso para que todos sigamos creciendo. Y también poder sacar el tema en charlas con niños, o sea, poder trabajar con los niños estos temas y las emociones y demás es súper importante. Nosotras como maestras cuando estamos en el aula o de repente cuando cuidas a un niño, es, no sé, si un niño tiene un capricho o está enojado o lo que sea, poder decirle, capaz la familia no sabe cómo hacer eso, pero nosotras como niñeras, si tenemos la oportunidad, está súper bueno que lo hagamos, creo yo. Siempre no pasando por alto a las familias, que es algo súper importante, pero a mí me pasó, la semana pasada vino una familia de vacaciones, eran de Estados Unidos, y yo pensando en qué actividades podríamos hacer y demás, dije el libro del monstruo de los colores, que es genial, me imagino que lo conoces. Sí. En inglés, dije, a la nena le gustaba mucho leer, dije, lo busco en inglés, YouTube, el video en inglés, pantalla, pero lo usé para el libro, herramienta, claro, el buen uso, pusimos el libro y te lo narra la pantalla y es animado, el YouTube, y es animado,
y vimos al monstruo de los colores, habla de las emociones, te pregunta qué te hace sentir alegre, qué te hace sentir triste y demás. Yo dibujé los monstruos, de todos los, o sea, dibujé todos los monstruos y la nena los coloreó. Y le fui Hermoso. preguntando y un día le preguntaba, ¿qué monstruo sos hoy? Estábamos jugando y ¿qué monstruo sos hoy? Y ella me decía, el rosa, porque estoy con amor y demás. Y yo le decía, ay, yo soy el monstruo azul porque estoy triste, porque, no sé, extraño a mi mamá. Entonces, también que ellos puedan ver que vos como adulto estás triste o que hay cosas que te hagan enojar o que hay cosas que te hacen poner contento y demás, es súper importante porque a veces pasa que ellos no ven a los adultos tristes o no ven a los adultos llorar y demás, entonces piensan que está mal o lo reprimen. Entonces nosotros como adultos eh, es súper importante expresar esas emociones. Hay algo que cambió en mí, en mi forma de acompañar a las infancias, que bueno, yo desde muy chica arranqué a trabajar y a mí se me había enseñado que vos frente a tus alumnos, a tus estudiantes, cara de póker. La famosa cara de póker era, no importaba tu vida personal, vos una vez que cruzabas la puerta de la institución, tus problemas quedaban afuera. Y eso fue algo que a mí siempre me marcó, algo que siempre me remarcaban era la cara de póker. Vos frente a la familia, frente a los niños, siempre sonriendo, siempre prolija, siempre bien. Y yo de más grande, o hace un par de años, me empecé a cuestionar eso. Y empecé a pensar qué pasaba si yo le contaba a mis estudiantes o les contaba a las familias también, porque forman parte, que un día no estaba al 100, que un día había tenido una situación, a lo mejor no desde el detalle, pero sí desde, che, hoy no estoy al 100, hoy estoy triste, ponerle nombre a esa emoción. Che, hoy no estoy al 100, hoy estoy enojada, hoy estoy frustrada. Y mágicamente lo empecé a ver de los niños hacia mí. Sí. Esos niños venían a contarme cosas con nombre. Hola, Miss, hoy estoy enojado por esto, por esto, por lo otro. Antes simplemente venían a contarme las cosas, a contarme sus problemas, les pasó esta situación. Y cuando yo empecé a cambiar, che, yo también tengo esta situación y estoy enojada y estoy triste. Los nenes venían y me contaban la situación y eso me puso triste. Claro, Me contaban la situación y la, eso me puso impor- enojado. la importancia de que ellos puedan machar la emoción que les genera la situación que sucede. Y así como te cuentan que están tristes, te cuentan que están súper felices o pueden reconocer qué cosas le hacen feliz. Entonces, si están tristes y quieren estar felices, ¿Cómo cómo hago? Y hacerlo yo y creo demás. que eso se logró con el ejemplo. Sí, Porque, como le digo, toda la vida me pasó que quien necesitaba hablar o demás siempre terminaba hablando conmigo. Pero lo loco fue cuando yo empecé también a comunicar mis procesos, mis emociones, cómo era diferente la conversación. No era simplemente te cuento un chisme, era sí. te cuento con nombre, con forma, me está pasando esta situación. Entonces también pude yo ayudar muchísimo más. Me pasó acá en México de trabajar en secundaria por primera vez, fui maestra de mindfulness. Entonces, bueno, la clase siempre meritaba hablar de las emociones y de cómo estaba cada uno. Y fue muy loco porque los niños, los chicos se empezaron a abrir tanto, tanto conmigo en esa clase. Les empecé a dar el lugar de ponerle nombre, de contar lo que les pasaba, de lo que estaban atravesando, que pude ayudar a muchos niños que estaban atravesando situaciones muy fuertes, a muchos adolescentes que estaban atravesando cosas heavies, literalmente fuertes. Y nada, siento siempre y elijo creer que fue por espejo, por la ley del espejo. Es Que que ellos sí. pudieron hacer eso gracias a lo que yo les contaba y a que me olvidé esa famosa cara de póker que me habían enseñado en su momento a poner. Es que sí, eso es súper importante, poder decirle como adulto, el niño confía, el niño o el adolescente también, o tu amigo o quien sea, cuando uno le expresa las emociones, yo creo que se da la libertad de poder decir, ah, a mí también me pasa, o de reconocerlo por verlo en el otro, de que le pasa o de que la misma situación lo hace sentir triste o enojado o lo que sea, pero expresándolo y no reprimiéndolo, se logra eso. Yo opino que justamente esto que están compartiendo de ponerle nombre a las emociones y todo demás, desencadena justamente en lo mismo
que arrastramos en toda la charla, que fue de tomar conciencia y apoyar en el proceso a los niños. eh, que creo que eso es algo, es lo más valioso que nos vamos a llevar de esta charla. Entonces, como que me gustaría que dejen algún mensajito si tienen, como para los padres hoy en día o nosotros mismos como adultos, cómo podemos mejorar y aportar valor a las infancias de hoy en día para que crezcan más felices consigo mismos, para que crezcan más plenos y libres justamente en esta nueva sociedad que hoy en día tiene muchas cosas nuevas, pero justamente tenemos que saber utilizarlas a nuestro favor para tener un buen desarrollo en las infancias de hoy en día. Yo creo que es súper importante hablar de las emociones, de todas las emociones, poder preguntarle al otro, ya sea tu hijo, tu alumno, la persona a la que cuidas, gente con la que compartís, gente que ves en la calle, quien sea. ¿Lo ves triste? ¿Por qué estás triste? ¿Qué te hizo sentir triste? ¿Lo ves feliz? ¿Qué te hizo feliz hoy? Y como esas preguntas son súper importantes porque nosotros capaz en la cotidianeidad no las reconocemos y nos cuesta mucho expresarlas. En cambio, si lo hacemos más cotidiano, creo que es mejor. A mí, nosotros con el Santi tenemos como una dinámica que me dice, ¿cómo fue tu día hoy? No se vale decir no sé o bien. Entonces nos invitamos a poder expresar un poco más acerca de cómo nos sentimos y de las emociones y de reconocer qué nos hace sentir triste, qué nos hace sentir enojados, cómo resolver esa situación, o sea, cómo resolver un enojo, cómo resolver una tristeza, cómo resolver una injusticia, poder charlar también de lo que a uno le resulta injusto y demás. Invitar a la charla en general es lo Yo que creo que puedo un decir. mensaje bonito como para cerrar que quisiera compartir es un poco mi filosofía de la vida, que es jugar la vida. Yo me despierto todos los días a jugar la vida y como todo juego hay reglas, hay límites, que son las famosas normas de convivencia de la sociedad, que es muy importante como adulto marcar el límite. Ahí, el límite está ahí, en las normas de convivencia. Donde termina mi respeto, empieza el tuyo. Donde empieza mi respeto, también el tuyo. No sé cómo Como quieren como llamarlo. quieran decirle, en el orden que quieran decirle. Pero que fuera de eso, fuera de lo que son los límites, todo está permitido, todo es válido. Entonces, desde esa validación de todo está válido, si hoy me siento menos, si hoy me siento un poquito más bajón, está bien. Si Y hoy me poder siento al decirlo, 100 sí. está bien. Si hoy me siento enojado, está bien. Y permitirse jugar, experimentar. Las emociones están para eso, para sentirlas, para sentirlas, porque para algo están. Por eso Siempre hay un lindo mensaje que nos vienen a traer, sea la emoción que sea. Entonces, nada, jugar, divertirse, sentir, compartir. Siempre digo, hay que compartir, lo bueno se comparte, lo no tan bueno también, muy importante. Y jugar con las emociones y acordarse de los límites. Adultos, esa es nuestra tarea. y también lean El monstruo de los colores y reconozcan qué los hace sentir felices, qué los hace sentir tristes, qué los hace sentir enojados y demás. Es como Pongan cada cosa en su súper, frasquito. sí, así es. Es como súper importante eso. Y hablen de las emociones. Creo que está súper bueno. Que en la familia, en la pareja, entre amigos se pueda hablar para poder hablar también con los niños y con el resto y que eso no nos incomode. Claro, finalmente es como ver nuestras propias emociones para de esa forma enseñarle a los niños a... A que la puedan expresar simplemente, Exactamente. que no las repriman. También se puede hacer a través del juego, a través de muchas formas. Buscar la manera que a cada uno le queda mejor, el momento y demás. Que generalmente un enojo, hablarlo después de un enojo. ¿Estás enojado? ¿Por qué estás enojado? ¿Qué te hace sentir enojado? ¿Qué te gustaría hacer para cambiarlo? ¿Cómo querés estar? ¿Qué te hace sentir feliz? Eso, pregunta. Preguntas, palabras y siempre, siempre amor. Hacer todo desde el amor y desde querer lo mejor para el otro. Y para que el otro tenga lo mejor, primero yo tengo que estar en mi mejor Versión. versión. Bueno, muchas gracias, chica. Le agradezco. La verdad que la charla estuvo muy linda y me llevo cosas muy valiosas de acá. Como último, ¿les gustaría dejar sus redes sociales? Sí, yo les comparto la mía, es Ardiles Azul con doble L al final.
Y la mía es ropa. Vale, perfecto. Acá van a tener mis redes sociales. Si nos quieren seguir, los invito a suscribirse si les gustó la charla. Así que muchas gracias y nos vemos en otro episodio.